Algunas zonas de Quincho no cuentan con un mesón que sirva de apoyo y para recibir invitados. En este caso, vamos a construir una isla de Quincho con almacenamiento que tendrá un enchufe con puerto USB ideal para cargar teléfonos y conectar sistemas de sonido. Esto nos permitirá contar con un espacio organizado y funcional. Lo invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para conocer todos los proyectos constructivos que hemos preparado para usted. Antes de iniciar las labores, limpia el área donde trabajará. Así tendrá buen desplazamiento y le permitirá espaciar de la mejor manera tanto los materiales como las herramientas. Comenzamos haciendo los cortes de las maderas que usaremos para la estructura. Para esto usaremos sierra engleteadora y una sierra circular con un disco de 60 dientes. Para hacer las patas, tomaremos 2 palos de pino cepillado de 2x3 y los cortaremos con la sierra engleteadora en 6 trozos de 92 centímetros. Ahora procederemos a cortar las planchas que van a los costados. Usaremos terciado de mueblería y, con la sierra circular, vamos a cortar 3 trozos, uno de 104,8 por 85 centímetros y 2 de 36 por 85 centímetros. Para los soportes usaremos pino cepillado de 2x2 y cortaremos 3 trozos de 28 centímetros, 3 trozos de 18,5 centímetros y 4 trozos de 63,2 centímetros. También deberemos cortar una tabla de pino cepillado 1 por 4 pulgadas, en un trozo de 104,8 centímetros y otro de 40 centímetros. Ahora vamos a proceder a cortar las maderas que usaremos para el palillaje decorativo. Para esto vamos a necesitar 14 trozos de 104,8 centímetros de pino cepillado de 1 por 2 pulgadas. Una vez hechos todos los cortes, líjelos con lija 120. En caso de necesitar más productos para este u otro proyecto, recuerde que puede encontrar todo lo que necesita en nuestra app y pedir a domicilio. Y si usted es socio del Círculo de Especialistas, cuenta con más beneficios y descuentos preferenciales. Usaremos tornillos 1 a 5/8 pulgadas para unir los 2 trozos de pino cepillado de 92 centímetros con el trozo de terciado de mueblería de 36 por 85 centímetros. Lo haremos por el canto de menor espesor. Avellanamos, encolamos y atornillamos a 5, 30 y 55 centímetros desde el lateral y a 2 centímetros desde el borde. Repetiremos el mismo proceso para crear la segunda estructura. A continuación, vamos a unir los soportes. Debemos tomar los 4 trozos de 63,2 centímetros de pino cepillado y le realizaremos un avellanado de forma diagonal, estilo agujero de bolsillo, en los extremos por una sola cara, a 3 centímetros de largo y a 1 centímetro del borde lateral. Posteriormente vamos a unir los soportes a la estructura. Avellanamos, encolamos y atornillamos con tornillos de 1 a 5/8 pulgadas, dejando un espacio de 7 centímetros desde el extremo. Uniremos nuevamente los soportes, pero esta vez colocaremos el trozo de madera a 45 centímetros desde el extremo. Ahora tomaremos el trozo de pino de 104,3 centímetros y lo vamos a unir a la estructura por un costado en la parte superior. Encolamos por los extremos, realizamos 2 avellanados y atornillamos a 2 centímetros de arriba y abajo y a 3 centímetros del costado. Tomaremos el terciado de 104,8 centímetros por 92 y los uniremos a las estructuras por el costado más ancho. Trace una línea guía con las medidas donde atornillará, a 5, 25 y 55 centímetros de arriba hacia abajo. Avellanamos, encolamos y atornillamos a 5 centímetros desde afuera hacia adentro. Ahora tomaremos otro trozo de pino de 92 centímetros y lo vamos a unir a la plancha de terciado que quedó sin fijación. De esta manera seguiremos completando la estructura de la isla. Nuevamente avellanamos, encolamos, atornillamos a 3 centímetros de ambos bordes. Posteriormente colocaremos el trozo de 92 centímetros de manera tal que cerremos la estructura. Recuerde avellanar antes de encolar y atornillar, así el tornillo quedará embutido en la superficie. Para cerrar la estructura, tome el corte de 40 centímetros y avellane, encole y atornille a 4 y a 3 centímetros en los 2 extremos.
Ahora es momento de colocar las tablas que soportarán las repisas del costado de nuestra isla. Para esto tomaremos los trozos de 28 centímetros y los de 18,5 centímetros para hacerles dos avellanados por ambos extremos de forma diagonal. La primera va a 7 centímetros del suelo, la siguiente a 32 y la última a 57 centímetros. Esta estructura ya tiene la forma que buscábamos. Ahora es momento de pintarla para protegerla del sol o la humedad y para darle el tono deseado. Aplicamos un primer para que la pintura tenga mejor adherencia. Luego de 1 hora de secado, lijamos toda la superficie con lija al agua grano 300. Para finalmente pintar del color deseado. En este caso será de negro para que combine con el resto del quincho. El siguiente paso es hacer las repisas. Para esto usaremos terciado de mueblería y cortaremos 3 trozos de 36 por 25 centímetros y 2 trozos de 76,2 por 36 centímetros. Tomaremos las tablas de 36 por 25 y realizaremos 2 cortes de las esquinas que consideramos la parte de atrás de la repisa. Cortaremos 6,5 centímetros de atrás hacia adelante y 4,1 centímetros del costado hacia adentro. Para los trozos de 36 por 76,2 centímetros, haremos cortes en todas las esquinas, usando la sierra caladora, a 6,5 centímetros del borde más ancho y 4 centímetros del borde más pequeño. Lijamos la superficie con lija grano 120 y luego pintamos con stain. Dejamos secar por 24 horas, como lo indica el fabricante, y aplicamos una segunda mano. Hacemos una perforación con broca para madera de 8 milímetros a 2 centímetros de profundidad, colocamos las repisas dentro de la estructura y atornillamos desde abajo a 5 centímetros y 31 centímetros del extremo usando tornillos de 1/5 pulgadas. Primero instalaremos las repisas más grandes y luego seguimos con las repisas más pequeñas atornillándolas al medio a 9 centímetros. Ahora sí, maestro, ya tenemos lista la estructura. Queremos que esta isla complemente el quincho existente. Para eso, instalaremos un palillaje semejante al de las paredes. Para lograr este efecto, aplicaremos 2 manos de protector de madera color castaño y dejaremos secar por 24 horas. Una vez secos, tomamos los 14 palos de 104,8 centímetros, avellanamos, encolamos y atornillamos a 2 centímetros de cada borde y dejando un espacio de 2 centímetros entre cada palo. Y así queda listo el palillaje. Llegó el momento más esperado. Vamos a cortar e instalar nuestra cubierta. En este caso, ajustaremos el tamaño de acuerdo al espacio donde construiremos la isla de quincho. La vamos a cortar a 115 por 60 centímetros. En este caso usaremos una cubierta de pino oregón de 115 por 75, pero puede elegir otro tipo como estas maderas rústicas. Usaremos lijadora roto-orbital con una lija grano 120 y posteriormente de 180. Ya lijada, debe pasar un paño para eliminar el polvo y proceder a pintar con un stain de exterior. Usaremos el mismo color de la mueblería existente. Deje secar por 2 horas y aplique una segunda mano, la cual dejará secar por 24 horas. Para darle soporte a la cubierta, usaremos 7 escuadras de 1 pulgada. Atornillamos con tornillos de 3/4 pulgadas a 20 centímetros de cada lateral y 20 centímetros de cada borde. Al momento de colocar la cubierta, esta debe estar alineada al borde de atrás, salir unos 3 centímetros del borde lateral y 17,3 centímetros del frontal, esto desde el palillaje. Una vez en esa posición, procedemos a atornillar. Ya nuestra isla está lista para ser usada. ¿Qué le parece? Queremos que esta isla de quincho sea muy funcional. Es por esto que instalaremos un enchufe con puerto USB. Para instalarlo, haremos un calado en la madera del tamaño del enchufe a instalar, a unos 13 centímetros del extremo superior y 12 centímetros del lateral de la madera de la isla.
En este caso, el quincho general tiene electricidad, por lo tanto, acercaremos los cables mediante un conduit por debajo del mueble ya existente e instalaremos el enchufe en el calado. Antes de conectar la electricidad, debemos empotrar nuestra isla en el lugar correspondiente. Para esto, presentamos el mueble en el lugar donde quedará y marcamos el lugar donde colocaremos nuestros ángulos fijos. Perforamos el suelo con una broca de concreto de 6 milímetros. Colocamos los tarugos de 6 milímetros y ponemos un tornillo de 1/4 pulgada, anclando el ángulo de refuerzo. Llevamos el mueble al lugar marcado y atornillamos con tornillos de 1/5 pulgadas. Una vez empotrado, debemos conectar los cables. Recuerde que es muy importante cortar la energía antes de hacer cualquier trabajo eléctrico. Aquí observará que el cable de la corriente y la conexión del enchufe tienen colores que deben coincidir. Conéctelos respectivamente. Una vez listo, solo debemos cerrar la caja. Si su proyecto incluye instalaciones eléctricas, debe contar con capacitación SEC o con la certificación correspondiente en su país. Si usted no posee esa certificación, lo invitamos a obtenerla. De esta forma amplía sus capacidades profesionales. Mire, maestro, cómo quedó la isla de quincho con su enchufe y puerto USB. Ahora en esta casa se puede hacer diferentes tipos de actividades. Todo estará más ordenado y su cliente le agradecerá que pueda conectar diferentes dispositivos electrónicos. Recuerde que todos los materiales ocupados en este proyecto los puede encontrar en el link en la descripción de este video. Para más consejos, lo esperamos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y nuestro canal de YouTube. Suscríbase para ver todas las novedades que tenemos para usted. Sodimac, más socios que nunca.